Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de la derivada. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver la notación y el valor de una derivada y también vamos a hablar de los operadores, diferenciación. Bueno, pues vamos a empezar por ver la lista de notación que tenemos para representar las derivadas, porque en el vídeo anterior ya habíamos visto que teníamos f' para representar las derivadas de las funciones. Bueno, pues tenemos diferentes maneras de representar las derivadas. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Bueno, pues ya vemos que tenemos f'. ¿De dónde viene esto de aquí? Bueno, pues ya sabemos que si tenemos esta función que la representamos como f de x es igual, por ejemplo, a x al cuadrado. Bueno, pues ¿cómo representamos nosotros su derivada? Bueno, pues para diferenciarla de la propia función, bueno, pues emplea f', ya sabemos que esto es igual a 2x. Ahora bien, si en vez de emplear esta representación de aquí para representar las funciones, digo f de x para representar las funciones, y empleamos, por ejemplo, y, bueno, pues si vemos que y es igual a x al cuadrado, bueno, pues ¿cómo representamos nosotros la derivada de esta función cuando estamos empleando y para representar la función en vez de f de x para representar la función? Bueno, pues cuando usamos y, bueno, pues ya vemos que para representar la derivada podemos representarla de esta manera o bien de esta otra manera, es decir, que tenemos y' es igual a 2x, o bien tenemos dy entre de x es igual a 2x. Y por último, bueno, pues tenemos estas dos maneras de representar también las derivadas. Por ejemplo, si queremos emplear esta de aquí, bueno, pues tenemos de x. Y es igual a 2x. Ahora ya vemos que esta forma que tenemos aquí y esta de aquí, bueno, pues ya vemos de dónde vienen, porque si tenemos f de x, bueno, pues para diferenciar la derivada de la propia función, bueno, pues usamos f'. Ahora bien, si estamos empleando, como digo, y para representar la función, bueno, pues para diferenciarla de la propia función, bueno, pues empleamos y' o bien de y entre dx. ¿De dónde viene esta notación de aquí? Bueno, pues antes de verlo, ¿qué podemos decir de esta notación que tenemos aquí? Bueno, pues ya vemos que aquí en el numerador nos está diciendo lo siguiente, que estamos derivando esta función, que se llama y la estamos derivando con respecto a esta variable, que en este caso ya vemos que es x. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues imaginemos que tenemos lo siguiente, tenemos y es igual a x al cuadrado. Bueno, pues cuando lo representamos de esta manera, ¿qué estamos diciendo? Que estamos diferenciando esta función y con respecto a la variable x, porque imaginemos que tenemos lo siguiente, z es igual a t al cuadrado. ¿Cómo representamos nosotros la derivada de esta función z con respecto a esta variable t? Bueno, pues lo representamos de esta manera, que tenemos la derivada de la función z respecto a la variable t, ya sabemos que es igual a 2t. Bueno, pues ya vemos que con esta notación que tenemos aquí, ya vemos que estamos diferenciando una función con respecto a cierta variable. Pero ¿de dónde viene esta notación de aquí? Bueno, pues para ello recordar lo siguiente. Aquí tenemos el límite del cociente diferencial cuando h tiende a 0, y esto es igual, recordar, a una función, y a esta función se le llama derivada. Ahora bien, si en vez de emplear la variable x, empleamos un valor para la variable x, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a la pendiente de la recta tangente. En cambio, si en vez de emplear un valor para la variable x, empleamos la propia variable x, bueno, pues ya sabemos que aquí obtenemos una función que se llama derivada, y a partir de aquí, luego si queremos obtener la pendiente de la recta tangente que pasa por cierto punto, por ejemplo, cuando x es igual a, bueno, pues simplemente tenemos que evaluar por esta vez la derivada cuando x es igual a. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cambiamos esta h por el cambio de x? Y esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Aquí tenemos el primer punto, aquí tenemos el segundo punto. Bueno, pues ya sabemos que desde este punto, que es 0, hasta este punto, la distancia es igual a x. Y nos está diciendo que la distancia que hay desde este primer punto hasta este segundo punto es igual a h. ¿Cuál es la distancia que tenemos en este segundo punto? Bueno, pues aquí tenemos la primera distancia más la segunda distancia, es igual a x más h. Bueno, pues si ahora cambiamos este cambio horizontal por delta x, en vez de usar la h, bueno, pues aquí tenemos x más delta x. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Ya sabemos que este cociente diferencial hace referencia a la recta secante, porque estamos con dos puntos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que en el numerador tenemos el cambio vertical y en el denominador tenemos el cambio horizontal. Bueno, pues lo representamos de esta manera. Como estamos representando el cambio vertical y el cambio horizontal, bueno, pues si nosotros realizamos el límite de este cociente diferencial cuando el cambio horizontal tiende a 0, bueno, pues ¿qué obtenemos? Bueno, pues recordad que obtenemos una derivada. Bueno, pues la representamos de esta manera. Para representar el límite de este cociente diferencial cuando el cambio de x tiende a 0,
Bueno, pues como aquí estamos representando el cambio vertical y aquí el cambio horizontal, bueno, pues su derivada la representamos de esta manera. Aquí en el numerador ya vemos que tenemos el cambio diferencial vertical y aquí ya vemos que en el denominador tenemos el cambio diferencial horizontal. Bueno, pues lo representamos de esta manera. Ya sabemos que tenemos este límite de aquí. Como aquí estamos representando el cambio vertical y aquí el cambio horizontal, bueno, pues para representar su derivada, bueno, pues tenemos que emplear esta notación de aquí. Aquí ya vemos que, como digo, tenemos el cambio diferencial vertical y aquí tenemos el cambio diferencial horizontal. Ahora bien, recordad lo siguiente, que si empleamos h o si empleamos delta de x, ya sabemos que este resultado es igual a este otro. ¿Por qué? Porque si empleamos h, bueno, pues ya sabemos que tenemos f de x y luego tenemos f de x más h. Ya sabemos que tenemos que realizar los 4 pasos para obtener su derivada. Y aquí, como se está empleando delta x, bueno, pues tenemos f de x y también tenemos f de x más el cambio de x. Realizamos los 4 pasos y obtenemos su derivada. Bueno, pues simplemente como estamos realizando lo mismo, y aquí estamos empleando una variable que se llama h, y aquí estamos empleando otra variable que se llama delta de x, bueno, pues como representan variables, bueno, pues tenemos que obtener lo mismo. Da igual que a esta variable la llamemos b, nos da igual porque tenemos que realizar los 4 pasos y esto es una variable. Y para que lo veáis, bueno, pues vamos a ver cómo obtener la derivada de la función de la raíz cuadrada de x. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Bueno, pues tenemos que encontrar la derivada de y es igual a raíz cuadrada usando delta x. Bueno, pues lo primero que vemos aquí es que estamos empleando y para representar la función y no se está empleando f de x. Si emplearíamos f de x, ¿cómo representamos su derivada? Bueno, pues ya sabemos que tenemos f'. Bueno, pues como estamos empleando y, ya sabemos que para representar su derivada o bien empleamos y lo voy a hacer mejor, y', o bien empleamos dy entre dx. Bueno, pues vamos a usar esta de aquí. Y ya sabemos que para realizar los 4 pasos, bueno, pues en vez de emplear h, vamos a emplear delta x. Si usáramos h, bueno, pues ya sabemos que tenemos f de x y f de x más h, pero como estamos con delta x, bueno, pues tenemos f de x, y luego tenemos f de x más delta x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Cuando estamos con x tenemos la propia función y cuando tenemos x más delta de x, bueno, pues cambiamos esta x por esta suma que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a realizar el segundo paso y ya sabemos que tenemos que realizar la resta. Bueno, pues aquí la tenemos. Ya sabemos que tenemos esto menos esto. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como se trata del cambio vertical, ¿cómo representamos el cambio vertical? Con delta y. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y lo representamos con delta y porque aquí estamos empleando delta x. Bueno, pues vamos a continuar con el tercer paso. Ya sabemos que tenemos que realizar el cociente diferencial. Ya sabemos que tenemos que dividir esto que tenemos aquí por delta x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y nuevamente ya sabemos que en el numerador tenemos el cambio vertical, o lo que es lo mismo, delta y. Y ya vemos que en el denominador tenemos el cambio horizontal, delta x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Cómo simplificamos esta parte de aquí? Ya sabemos que tenemos que eliminar la raíz cuadrada. ¿Y cómo eliminamos la raíz cuadrada? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que racionalizar el numerador. Y para racionalizar el numerador, bueno, pues tenemos que multiplicar por esta fracción que veis aquí. Aquí ya sabemos que tenemos menos. Bueno, pues aquí empleamos más. Bueno, pues como pequeño repaso, ya sabemos que esto multiplica a esto y a esto, y que esto multiplica a esto y a esto. Bueno, pues aquí abajo lo podéis ver. Ya vemos que tenemos esto por esto, bueno, pues aquí lo tenemos, luego tenemos esto por esto, aquí lo tenemos, luego continuamos con este por este, aquí lo tenemos, y por último tenemos esta raíz cuadrada por esta otra raíz cuadrada. Bueno, pues voy a ir un poco más a la derecha para que lo veáis. Bueno, pues ya vemos que esto se cancela. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí ya vemos que tenemos el producto de dos raíces cuadradas, que es igual a la raíz cuadrada del producto. Bueno, pues aquí lo tenemos, y lo mismo nos pasa con la parte de la derecha. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y no lo he dicho que tenemos en el denominador, ya sabemos que tenemos delta x por esta parte de aquí. Bueno, pues se queda tal cual. Bueno, pues vamos a continuar. Aquí ya sabemos que tenemos esto por esto. Bueno, pues tenemos esta función al cuadrado, y aquí nos pasa lo mismo. Tenemos x por x, que es igual a x al cuadrado. Ya sabemos que esto se cancela. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues ya vemos que nos queda en la parte del numerador. Bueno, pues tenemos x más el cambio de x menos x. Ya sabemos que si quitamos los paréntesis, bueno, pues ya vemos que la x se cancela. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues nos queda esta parte de aquí, que ya vemos que delta x acaba cancelándose. Como se acaba cancelando, ¿qué nos queda? Bueno, pues ya vemos que tenemos esta parte de aquí.
Bueno, pues vamos a realizar el último paso. Ya sabemos que tenemos que hacer el límite de este cociente diferencial. ¿Y cuál es el cociente diferencial? Bueno, pues lo acabamos de obtener. Bueno, pues aquí lo podéis ver. Ya sabemos que tenemos que sustituir ahora delta x por el 0. Bueno, pues vamos por parte. Ya sabemos que sustituimos delta x por el 0. Bueno, pues aquí lo tenemos y ya vemos que aquí tenemos la raíz cuadrada de x más 0 es igual a la raíz cuadrada de x. Bueno, pues ¿qué nos queda en el denominador? Ya vemos que tenemos raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de x, que es igual a 2 por raíz cuadrada de x. Bueno, pues podemos sacar en claro que la derivada de esta función que tenemos aquí de la raíz cuadrada de x, bueno, pues es igual a 1 entre 2 por raíz cuadrada de x. ¿Y cómo lo representamos? Bueno, pues lo representamos de esta manera porque estábamos con este cociente de aquí, el cambio vertical entre el cambio horizontal. Ahora, si hacéis este mismo ejercicio, pero en vez de emplear delta x, empleamos h, bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener el mismo resultado, porque aquí empleamos h, bueno, pues aquí tenemos una h, bueno, pues ya sabemos que sustituimos delta x por h. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a obtener lo mismo, porque luego vamos a llegar a esta parte de aquí, al límite de este cociente diferencial, pero aquí en vez de tener delta x, bueno, pues vamos a tener h, y aquí vamos a tener h. Como digo, vamos a llegar a lo mismo, porque vamos a tener 1 entre la raíz cuadrada de x más h, y aquí más la raíz cuadrada de x. Bueno, pues aquí como lo vamos a sustituir por 0, bueno, pues ya vemos que obtenemos el mismo resultado. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros queremos obtener la pendiente de la recta tangente que pasa, por ejemplo, cuando x es igual a 9? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar, pero esta vez la derivada cuando x es igual a 9. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que hacer lo siguiente. F', porque estamos con la derivada cuando x es igual a 9. Bueno, pues aquí tenemos la notación f'. ¿Cómo representamos el valor de una derivada empleando las diferentes notaciones que hemos visto hasta ahora? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Bueno, pues para representar el valor de una derivada, bueno, pues nos dice lo siguiente, que el valor de la derivada de un número a, bueno, pues que se denota por los siguientes símbolos. Bueno, pues aquí tenemos la notación de las derivadas, pero para representar el valor, bueno, pues lo representamos de esta manera. Imaginemos que x es igual a 9, bueno, pues para este caso en concreto tenemos f' de 9. Para este caso en concreto, bueno, pues tenemos y' de 9, y para este de aquí, bueno, pues tenemos dy entre dx, esta barra vertical, y aquí tenemos x es igual a 9. Bueno, pues si tenemos, por ejemplo, y es igual a la raíz cuadrada de x y queremos obtener la pendiente de la recta tangente cuando x es igual a 9, bueno, pues ¿cómo lo representamos empleando esta manera de aquí? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos dy entre dx, aquí tenemos la barra vertical, x es igual a 9, bueno, pues simplemente obtenemos la derivada de esta función, que ya sabemos que es 1 entre 2 por x, aquí la barra vertical, y x es igual a 9, bueno, pues tenemos que sustituir esta x por el 9, ¿y qué obtenemos? Obtenemos 1 entre 16. Bueno, pues simplemente para que veáis cómo se representan los valores de las derivadas. Ahora, ¿cuáles se emplean normalmente? Bueno, pues se emplean estas de aquí, porque ya vemos que estas, ya vemos que tienen esta barra vertical, que es bastante torpe. Bueno, pues normalmente se emplea esta de aquí y esta de aquí. Bueno, pues para este caso en concreto, bueno, pues tenemos y', paréntesis, de 9 es igual a un sexto. Bueno, pues ya vemos que esta forma de representar el valor de la derivada es más simple que esta otra forma que hemos visto aquí. Bueno, pues por último vamos a hablar de los operadores diferenciación. ¿Y qué es esto de los operadores diferenciación? Bueno, pues nos dice lo siguiente, que el proceso de encontrar o calcular una derivada, bueno, pues que se denomina diferenciación. Así, la diferenciación es una operación que se lleva a cabo sobre una función y es igual a f de x. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que la operación de diferenciación de una función con respecto a la variable x, bueno, pues que la representamos de esta manera con estos símbolos que vemos aquí. Bueno, pues ya vemos que estos símbolos, bueno, pues se denominan operadores diferenciación. Bueno, pues ¿qué podemos decir de este operador diferenciación? Bueno, pues ya vemos que tenemos d entre dx. ¿Qué nos está indicando esto? Bueno, pues que estamos diferenciando una función con respecto a la variable x. Y aquí, bueno, pues nos pasa lo mismo. Estamos derivando una función con respecto a la variable x. Bueno, pues ¿qué pasa si tenemos esta función y es igual a x al cuadrado más 2? ¿Cómo representamos su derivada empleando los operadores diferenciación? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente para esta en concreto. Bueno, pues tenemos d
entre dx, que es el operador diferenciación, y luego ya entre paréntesis, bueno, pues ponemos la correspondiente función. Bueno, pues aquí lo tenemos. Si y es igual a x al cubo, bueno, pues tenemos lo mismo, tenemos d entre, a ver si lo logro dibujar, entre dx, y luego ya simplemente indicamos la función. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos diferenciando esta función con respecto a x. Si y es igual a t al cubo, bueno, pues ya sabemos que tenemos d entre dt, y ya sabemos que luego va la función. ¿Qué nos está indicando aquí? Que estamos diferenciando esta función con respecto a la variable t. Bueno, pues ya vemos que si tenemos dy entre dx, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a d entre dx y luego la función. Recordar que este es el operador diferenciación y aquí, bueno, pues estamos indicando la función. Como estamos indicando la función, bueno, pues va fuera del operador diferenciación. Y aquí en el denominador, ¿qué estamos indicando? Bueno, pues aquí estamos indicando que estamos diferenciando con respecto a esta variable que ponemos aquí. Y para ver un último ejemplo, bueno, pues imaginemos que tenemos z es igual, a ver si lo logro dibujar, z es igual a t al cubo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos este operador diferenciación, ya sabemos que vamos a derivar con respecto a la variable t. ¿Y qué función vamos a derivar? Bueno, pues vamos a derivar t al cubo. Si lo queremos representar con la función, bueno, pues tendríamos d entre t y luego aquí tendríamos z. Bueno, pues la z indica la función. Bueno, pues si sustituimos la z por la propia función, bueno, pues ya sabemos que tenemos t al cubo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver dónde una función es diferenciable sobre qué intervalo, es decir, hablaremos de la diferenciabilidad y también hablaremos de las tangentes verticales y de las tangentes horizontales. Hasta la siguiente.